Bienvenidos a Lo Simple No Vale, Javier, Patricia, Inma, ¿qué tal estáis? Muy Muy bien. bien, buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias por vuestro tiempo, por pasaros por aquí. Como siempre hago, intento hacer un vídeo de actualidad política nacional cada poco tiempo. Hoy vamos a hablar sobre el apagón generalizado ayer en España, aunque no solo fue en España. Inma, empiezo por ti. ¿Qué te parece que sucediera esto? ¿Tú te lo podrías pensar que en España se iba a apagar la luz, la electricidad, se iba a ir en todo el país? Pues la verdad es que no. O sea, la verdad es que siempre era más propio, ¿no? De cualquier película o cualquier otra cosa que no sucediera aquí, ¿no? Ayer yo creo que muchos nos pensábamos que más iba a pasar. O, y supongo que también depende de en el momento en el que te pillara o dónde te pillara, podías acceder o tener más acceso a más información o no. En mi caso, a mí me pilló en un tren saliendo de Madrid, que nos quedamos parados 500 personas y estuvimos 9 horas y media incomunicados en un tren con una dificultad horrorosa que incluso el maquinista y los operadores del tren en el que iba pues tenían dificultades como para comunicarse y para saber si había algún plan alternativo a quedarnos ahí encerrados. Entonces yo creo que la magnitud de lo que era, evidentemente, la vivimos in situ tras esas 9 horas y media desde la 1 del mediodía hasta casi las 10 de la noche que nos llevaron hasta Atocha, remolcados por una locomotora diésel. Vimos, pues, yo es lo que decía, ¿no? Digo, cuando sepamos, evidentemente, el, el potencial de lo que ha pasado, de este gran apagón, veremos, ¿no? Y caos absoluto en Atocha, y yo creo que nadie se podía imaginar una cosa así, ¿no? Por eso también a la desesperada todo el mundo a los comercios, el no saber, el que te aventuren que vamos a estar sin luz entre 6 y 10 horas cuando dependemos, evidentemente, ¿no? Ves la gran dependencia que tienes de la electricidad para cualquier cosa. Patricia. Bueno, yo creo que una vez más, pues yo no le echo toda la culpa al gobierno, obviamente, porque ha pasado en otros países. Obviamente creo que ha sido un daño colateral venido de España, porque ha sido más bien en la frontera tanto de Francia como Portugal. Pero sí considero que esto es algo que se había avisado, que el propio gobierno estaba avisado desde hace 5 o 6 días, que había habido este tipo, digamos, de fluctuaciones. Y como vemos una vez más, pues no estamos preparados para ciertas cosas, o por lo menos no tenemos en sí un gobierno que digamos que apoye o que tome decisiones en un primer momento que sean en beneficio del pueblo español en sí. Obviamente nos ha venido a todos muy grande esto, como pasó también ya en el caso de la COVID o la propia gota fría de Valencia. Pero creo que tenemos un gran problema, que es que estamos acabando con nuestra propia soberanía energética, ya que aquí en otros países se está fomentando la construcción de esas centrales nucleares y sin embargo en España parece que estamos acabando con ellas. Y es nuestra propia soberanía energética con lo que podemos tirar hacia adelante. Y parece paradójico que sea Francia o incluso Marruecos a los que tengamos que pedir ayuda para que nos ayuden en este tipo de circunstancias. Pero, ¿y cómo a ti tú te lo podías imaginar que podía suceder esto en España, independiente de quién gobierne? Hombre, nadie se espera que vaya, realmente nadie se espera que vaya a haber un apagón de tal magnitud a nivel nacional y que nos quedemos totalmente sin luz y incomunicados, porque estábamos todos incomunicados y de hecho, por ejemplo, aquí yo donde yo vivo, estoy conectada ahora mismo con vosotros en internet, pero llevo todo el día haciendo llamadas y cada llamada me cuesta colgar y volver a llamar 4 o 5 veces, o sea que lo que es el sistema todavía no está restablecido y hay muchas comunidades que todavía no tienen y de hecho esta tarde me informaban que en Valencia había habido otro apagón generalizado.
Por lo tanto, estas fluctuaciones que está habiendo en el sistema pueden volver a pasar. Javier, ¿cómo lo viviste tú? Y ahora entramos también en lo de la gestión desde el gobierno y desde... Bueno, en primer lugar, yo creo que ningún ciudadano corriente, salvo aquellos que igual trabajan en la red, en el sistema de distribución del suministro eléctrico, yo creo que ningún ciudadano nos esperamos que algo así pudiera pasar. Y una vez que pasa, yo creo que tampoco acabamos de ser conscientes de que si esto se prorroga 2, 3, 4 días más, el caos pudiera ser tremendo, vamos, podría ser casi algo cataclísmico o posapocalíptico, ¿no? Desde luego, el que no se hubiera imaginado algo así hubiera sido probablemente mi abuelo, ¿no? Que nació sin electricidad y que era un mundo totalmente distinto en el que las dependencias pues serían también totalmente distintas, ¿no? Y como decía Inma, es que estamos totalmente sometidos sin darnos cuenta. De forma inconsciente hemos asumido hacer esa cesión de lo cotidiano a una energía, que en este caso es la eléctrica, que es casi de las primeras, ¿no? Y no somos conscientes de lo que eso implica, ¿no? De esa esclavitud o de esas servidumbres que esto implica. En concreto, yo, ¿cómo lo vivo o cómo me entero? Bueno, como soy un poco ignorante, yo estaba ayer esperando pacientemente en un hospital público para que me hicieran una ecografía que tenía programada. Y bueno, estaba ahí esperando, 12:30 aproximadamente era la hora que tenía la ecografía, pasaba algún minuto y de golpe porrazo se va la luz. Se apaga el monitor que estaba mirando atentamente, que es el que da los pases para hacerte la exploración. Se va la luz, se va todo. Es cierto que en 3 o 4 minutos se repone, y poco a poco se repone la iluminación primero y poco a poco se repone el sistema informático, porque ese hospital, bueno, Canruti, pues tiene grupos electrógenos que rápidamente remontaron el suministro, ¿no? Me hicieron la ecografía, yo me preocupé de mi ecografía, si estaba bien, estaba mal, pregunté por esto y no fui consciente de que esto tuviera la trascendencia que estaba teniendo ya, ¿no? Pero bueno, como yo, muchísima gente, y de hecho, y casi suena chiste, recibo un WhatsApp, claro, luego ya pues me doy cuenta de que no hay semáforos porque desde el hospital voy corriendo a la Feria de Abril, al parque del Fórum, donde se celebra la Feria de Abril de Cataluña, de la que soy abogado, y como ha habido incidentes con feriantes y bueno, varios días, pues se convocó un comité de crisis al que tenía que asistir y de camino al parque del Fórum, a la feria, pues ya veo que no hay semáforos. Veo que no hay semáforos. Lo primero que veo es que no hay semáforos, que los paneles de la autopista tampoco funcionaban. Es lo que veo. Llego al fórum, me dicen los controladores del acceso, tenía las barreras levantadas, que no tenía que pasar la tarjeta y bueno, pues paso con la moto, subo, aparco y la feria estaba funcionando con normalidad. O sea, había iluminación, estaba funcionando, cocinaban, había poca gente, es verdad. Pero bueno, porque la feria también es autosuficiente energéticamente y tiene también grupos electrógenos, ¿no? Y mientras ya España y parte de Francia, y Portugal estaban paralizadas, apagadas, la feria de Abril en Cataluña pues seguía funcionando con su iluminación y su pórtico y sus cosas curiosas, ¿no? Bueno, lo curioso es lo que decía antes, ¿no? A las 4:12 mi mujer, Monse, me envía, me entra un WhatsApp porque aquello era funcionaba como funcionaba. Intermitentemente me entra un WhatsApp de Monse que me dice no tenemos luz en casa, puedes llamar a Repsol, que es mi suministrador, puedes llamar a Repsol a ver qué pasa porque tampoco tengo wifi. Hostia, y ya en ese momento se especulaba básicamente porque habían aparecido noticias de que si Italia, parte de Alemania, Francia, incluso parte del Reino Unido, se especulaba que era lo más plausible en ese momento con un posible ataque cibernético por parte de Rusia, ¿no? De la Federación Rusa. Y yo contesto a Monse, en casa y en media Europa. Es un ciberataque ruso.
Y mi mujer me contesta al cabo de un rato, me entra un WhatsApp de contestación, vale. Le daba igual que llegaran los T-34, los T-70, o sea, con una naturalidad alucinante. No era consciente la pobre, había estado en casa todo el día, no se había enterado, y lo único que había echado en falta era que no había luz, que se descongelaba el congelador del garaje, el otro y tal. Bueno, es anecdótico, pero llama a Repsol, sí, estupendo, pues llama a Repsol, Y a ver si, si lo arregla. y si quieres, ahora ya empezamos a hablar de la gestión del gobierno. Inma, ¿a ti qué te pareció cómo se ha gestionado desde el gobierno esta crisis? Bueno, yo fui, es decir, yo empecé a ver cómo se estaba gestionando. Primero os digo por el caso personal de la gestión. Yo creo que a priori me afecta a mí o le afectó a 500 personas tener a 500 personas en un tren durante 9 horas y media sin ir a ver si hace falta alguna cosa, porque dices, las primeras horas las pasas, pero los baños quedaron inutilizados porque todo va con electricidad, no se podía ir al baño, rebosaban. Los vagones tenían que abrir las puertas, empezaron a abrir puertas porque el calor era horroroso. Entonces había gente mayor, había niños, el agua se acabó, ya no quedaba comida en, en la cafetería. Entonces yo pienso que estando a 6,5 kilómetros de Madrid, como estamos a 6 kilómetros, o sea, a la salida de Atocha en Vallecas, estaban remolcando trenes de AVE, algo debería haber pasado por allí como para saber si se necesitaba algo. Nadie, ni policía local, ni policía nacional, nadie. Entiendo también que habían cosas, circunstancias más graves. Evidentemente, la parte más grave que creo que son los hospitales y la asistencia a domicilio de aquellas personas que necesitan de oxígeno como para subsistir, es lo primordial, ¿no? El hecho de preservar la vida, por lo tanto, era lo primordial. Pero empezando por ahí, ¿no? La tardanza o el hecho de mantener a unas personas ahí sin ningún tipo de asistencia, más allá de decir que nos vendrán a remolcar. Hubo gente que con peligro, pues arriesgó, no nos podíamos bajar del tren, había 1 metro de distancia, 1,5 metros de distancia entre el nivel del tren y la vía, por lo tanto no nos podíamos bajar del tren, pero aún así hubo gente que se arriesgó y saltó unas verjas de 2 metros ya a las 8 de la tarde, antes de que se hiciera de noche. Entonces, una cosa aquí, yo creo que faltó atención en puntos conflictivos a las 10 de la noche. En Atocha, por ejemplo, había policía, estaba desplegada ya la UME, pero faltó abastecimiento, faltó que abastecían a la gente con agua, con algo de comida, con alguna cosa. Entonces, gente que pasó allí la noche. Después yo fui consciente de cómo había reaccionado el gobierno una vez que llego al domicilio de mi amiga y entonces empiezo a conectar porque hasta ese entonces habíamos estado sin ningún tipo de cobertura, sin nada. A ese tren no llegaba absolutamente ninguna información. La única información que me llegó, yo tenía una compañera en el vagón que era de Estados Unidos y ella a través de llamar a su padre que estaba en Nueva York iba diciendo que, pues bueno, todas las cadenas internacionales norteamericanas, todas las cadenas norteamericanas estaban con lo del apagón en Europa. Entonces, bueno, yo creo que el gobierno creo que salió cuando pudo, quizás debía haber salido antes, más que con una nota de saber más o menos que entre 6 y 10 horas se iba a restablecer. Eh, y es verdad que hasta esta misma tarde, ¿no? Sabremos hoy el alcance a ver de esta reunión con Red Eléctrica y con las diferentes operadoras, ¿no? Con las compañías privadas de electricidad. Mm, mm, a mí a priori me parece que deberíamos haber abastecido a la gente en general en la estación, en las estaciones de tren, es decir, en la red de transportes, una vez que los hospitales están abastecidos y que los domicilios con personas con necesidades están abastecidos, lo primordial era estaciones en las que hay gente mayor, hay familias, pues un poco esos puntos que quizás no se tuvo la atención. Sí que atención en materia de seguridad,
porque había posibilidad de altercados, es decir, la gente frente a la incertidumbre, frente a no saber si va a poder llegar a destino, había mucha incertidumbre y mucha tensión. Entonces, bueno, yo creo que está ahí el punto. Y después, lo más importante también, saber qué es lo que ha pasado, es decir, por qué ha fallado, sin entrar en especulaciones, ¿no? Es decir, qué es lo que nos ha fallado como para que esto no vuelva a suceder jamás o por lo menos que estemos más preparados. Yo creo que antes comentaba Patricia que hemos necesitado de países vecinos. A mí me parece que está bien que países vecinos también nos puedan ayudar, como nosotros en otras ocasiones podemos ayudar, ¿no? Lo que sí que es cierto es que debemos saber y debemos pedir todas las responsabilidades que sean necesarias para qué pasó en esos 5 segundos con esas dos bajadas, ¿no? de tensión. Yo no soy especialista ni experta, pero como para que pasara eso y a partir de ahora también pues intentar que esos domicilios que los tenemos detectados y que todos los ayuntamientos tienen detectados de personas que necesitan de un aparato de oxígeno, de cualquier aparato, de cualquier aparato eléctrico como para poder vivir, plantearlo, es decir, hacer un planteamiento, tener una alternativa para cuando no se pueda llegar. Y más justo ayer que nosotros lo vivimos como lo vivimos y es verdad que los niños lo vivieron como, madre mía, extraordinario, ¿no? Cenar con velas, los niños era como extraordinario, salían del colegio antes y todo parecía que bueno, que era una fiesta y es verdad que dependiendo de dónde te tocaba, pero bueno, yo creo que hay gente que lo vivió con pasmosa tranquilidad en las cafeterías, en los bares tranquilamente, y hay otros que sufrimos por el tema de transporte y que lo vivimos en primera persona, pues evidentemente es mucho más desagradable. Patricia. Bueno, pues yo no voy a ser tan beligerante a lo mejor como ha podido ser Isma. Está claro que hay en zonas que se nota particularmente más en otras. En este caso ella ha sufrido en sus propias carnes pues quedarse en un vagón de tren sin nadie que fuera a auxiliarles o por lo menos que les preguntara si necesitan comida o no, porque como bien dice ella, en ese tipo de en cualquier viaje pueden ir niños, personas mayores y son muchas horas las que permanecieron allí metidos. Y yo me he quedado alguna vez en algún tren y sé que luego también hay muchísimo calor, que la gente se empieza a poner nerviosa, cuanto más pasa el tiempo pues es peor. Básicamente creo que este gobierno nos demuestra una vez más la ineptitud ante cierto tipo de situaciones. No son capaces de reaccionar quizá con la rapidez que este tipo de situaciones tienen que llevarse a cabo y lo demuestra una vez más. El gobierno tampoco es capaz de dar ningún tipo de explicación coherente o realista de todo lo que pasa, tira balones fuera. De hecho, una vez más, en vez de quizá mirar lo mal o las actuaciones bien o mal que se realizan en cada situación, lo único que hace es, en este caso, ahora tirar balones fuera hacia esas eléctricas o hacia otro tipo de instituciones para derivar esa responsabilidad y al fin y al cabo vemos que en este país nos estamos convirtiendo en algo vulnerable. Nos pase lo que pase, no resolvemos, el gobierno no resuelve las cosas como lo tiene que hacer y eso hace en el fondo lo que os estaba comentando, que seamos vulnerables. Como os decía antes, nosotros podríamos tener una soberanía energética increíble con esas centrales nucleares, pero sin embargo, en este caso, este gobierno, junto con el Partido Popular, que son los que son los adalices de esa Agenda 2030 y de ese Pacto Verde, pues tiran para el lado de las renovables y dejando de un lado lo que es la energía nuclear cuando es más barata y más limpia que las demás. Entonces, mientras que llevemos esta deriva y tengamos en ciertas instituciones puesto, nunca mejor dicho, por enchufe a muchas de las personas que están trabajando, como es en el caso de Beatriz Corredor, que es la presidenta de Red Eléctrica,
que a su vez también está vinculada al Partido Socialista, por lo tanto, yo no pongo la mano en el fuego de que sea una enchufada, pero estamos viendo todos los casos que salen a la palestra cada día sobre esas corruptelas del Partido Socialista. Entonces, pues, sin explicación alguna coherente. Y luego vemos que a la hora de obrar y de salir de ciertas situaciones, el gobierno no está como tiene que estar, pues creo y luego sin ningún tipo de responsabilidad, porque vemos que pase lo que pase, nadie dimite en este gobierno. O sea, estamos viendo la Dana, estamos viendo Filomena, ahora el apagón, o sea, ¿qué más necesitamos saber para que este gobierno, sea donde sea, no hace nada para solventar la situación? Es que ya en este caso no es solo que nos hayamos mantenido sin luz un determinado número de horas o incomunicados, eso al fin y al cabo 9 o 10 horas, pues sí, a las personas que trabajaban les habrá ocasionado, sobre todo en las ciudades grandes, les habrá ocasionado ir más tarde a su trabajo, no poder asistir, pero es que no solo eso, sino que hay personas dependientes que, como decía Inma, necesitan oxígeno. Es que hay personas que, aunque no lo han dicho, ya han salido noticias que han fallecido a causa de esto. Entonces, si no tiene el gobierno un protocolo para determinado tipo de situaciones, pues a alguien le tenemos que derivar esa responsabilidad. Pase lo que pase en España, no pueden lavarse las manos, no dar esas explicaciones y que nadie dimita, porque entonces la ciudadanía lo que están haciendo es infantilizar totalmente, y lo que pasó ayer es que al final la gente saliera a los balcones a dar palmas, como hicieron con la Dana, y a tomar cervezas en la calle. Y es que parece que nos da exactamente igual todo. De hecho, esta tarde ha salido la noticia también que en Portugal van a pedir a la Unión Europea una auditoría independiente para determinar las causas de este apagón. Vamos a ver por dónde le sale también a esto en el gobierno. Pero yo lo veo un gobierno muy inepto y muy ineficaz. A ver, Bueno, a ver, está claro que, eh, bueno, en España, primero, Patricia, es difícil que alguien dimita, porque para que alguien dimita tiene que asumir una responsabilidad de forma directa y eso no suele ocurrir. Es la excepción que confirma la norma y la norma es que aquí no dimite nadie. Pero aparte de la dimisión, que es un acto voluntario de aquel político que debiera sentirse responsable de lo que sea, está otra figura que es la del cese. Aquel que designa a esos cargos puede cesar justamente a esos cargos si del incumplimiento o la negligencia en el desempeño de sus funciones se pueda derivar alguna responsabilidad. Y yo sí que creo que en este caso concreto, hombre, Beatriz Corredor no solo está de presidenta de la Red Eléctrica Nacional de España para cobrar casi 600.000 euros al mes, se publicaba hoy que eran 545.000. No, son 525.000 más 12.000 de dietas por cada asistencia a cada consejo, y la frecuencia con la que se reúne el consejo de red eléctrica es mensual como poco, a veces se tienen consejos extraordinarios. Por lo tanto, esta señora, que no es que esté vinculada al Partido Socialista, es que es militante del Partido Socialista desde el año 2003, y su vinculación con el Partido Socialista va mucho más allá. Ha sido ministra de Vivienda, fue aquella que dijo o propuso lo de hacer vivienda de protección oficial, micropisos, lo de los micropisos de los 30 metros para las parejas españolas y tal, cuando ella, gracias a estos salarios que le pagamos todos los que pagamos nuestros impuestos, pues se levanta más de 600.000 euros cada año esta señora. Esta señora tiene que asumir responsabilidades y si no las asume ella, se las tiene que hacer asumir mediante la figura del cese, quien la designó, que es el señor Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. ¿Y por qué? Porque justamente una de las competencias que tiene la Red Eléctrica Nacional de España es la de garantizar la distribución del suministro eléctrico, la de hacer las previsiones, la de hacer los planes de contingencia de ese suministro a las distribuidoras, porque luego Repsol, Cexa, Endesa no dejan de ser meras distribuidoras. Es competencia de Red Eléctrica y, por lo tanto, la señora Corredor tiene que dimitir o tiene que ser cesada de forma fulminante. Y no solo ella, el CEO de la compañía también, no deja de ser una empresa pública, el CEO de la compañía, el señor Aguilar, también tiene que dimitir o ser cesado,
porque este se lleva más de 600, no, perdón, este se lleva prácticamente 1 millón de euros de nuestros impuestos cada año. Y es obligación de estos señores el tener la previsión suficiente para que justamente lo que pasó ayer no pase. Con independencia, Patricia, de la Agenda 2030, que, bueno, como ahora estáis instalados en la campaña esta del bipartidismo o de la coalición PP-PSOE, pues disparáis a la vez contra los dos, bueno, yo entiendo que es fuego amigo y mira, pues a pechugo. Pero con independencia de la Agenda 2030, aquí hay una mala gestión de muchas cosas, pero ayer lo que se dice es una mala gestión por parte del gobierno. Por parte del gobierno y posiblemente, pues quizá el Partido Popular tenga alguna responsabilidad, ¿no? Lo de desnuclearizar la producción de energía eléctrica, pues está claro que es una barbaridad. Aquí en Cataluña tenemos varias centrales nucleares y es que todas las centrales nucleares españolas, la única finalidad que tienen no es armamentística ni es bélica, porque no tenemos esa tecnología, es justamente la de producir energía eléctrica. Igual que muchos de los pantanos que hizo el caudillo, que hizo Franco, tienen esa misma finalidad, la de producir energía eléctrica. Claro, por un lado se pretende desmontar pantanos y embalses, por otro se cierran y se demolen centrales nucleares y luego pasa lo que pasa, que hemos de supeditar parte del sistema a energías renovables. Y una de las causas de lo que pasó ayer, justamente la primera causa probable, que es la alta penetración de energías renovables. Y en realidad lo que viene a decir esto es que como básicamente un porcentaje muy importante de nuestra necesidad eléctrica se genera a través de energía eólica y energía solar, resulta que parece ser que hubo un punto de saturación del sistema por el aporte de estas dos fuentes energéticas. Y eso, sumado a que, yo no soy técnico, lo que he leído, a que en este tipo de centrales de producción eléctrica, eólicas o solares, los mecanismos, los medios, los recursos materiales no tienen turbinas como si los tienen las centrales nucleares o los pantanos y los embalses, resulta que que es fácil que si hay una sobreproducción se produzca picos de inestabilidad que desequilibran totalmente la red. Y esto es lo que vino a pasar, o sería la principal causa de lo que pasó ayer. Esto es competencia de la red eléctrica, esto es competencia de la señora Corredor, es competencia del gobierno, pero como pocos, el señor Sánchez, que este está claro que tiene la cara de hormigón armado y este no asume ni lo de su hermano, ni la mujer, ni Coldo, ni nada, hombre, como poco tiene que cesar a esta señora y al CEO que está al frente del Consejo de Administración, porque es competencia de ellos. Y a partir de aquí lo que habrá que hacer es, pues estudiar con detalle cuáles han sido las causas, ver si son enmendables, que lo son, y buscar soluciones. Yo recuerdo a los pocos meses del inicio de la guerra, de la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa, cuando en verano ya empezaron a bombardear plantas de producción eléctrica y energética en Ucrania, la Unión Europea habló, claro, porque no es un problema solo español, es verdad. En España se nos habrá agravado con este gobierno, justamente por esas políticas energéticas. Pero es un problema de toda Europa. No tenemos, se habló en aquel momento de generar en el este de Europa, Alemania o en las repúblicas bálticas, grandes baterías, grandes acumuladores de energía. O sea, el excedente de producción eléctrica que se pierde, es curioso, pero se pierde porque no se puede, acumularlo en grandes baterías, de forma que haya unas reservas como para poder hacer frente a desequilibrios y desajustes del sistema como el que tuvimos ayer. Bueno, pues igual pasa porque aquí, en aras a esa autonomía, a esa independencia energética, pues tengamos nuestros propios acumuladores o baterías de energía eléctrica, ya que parece ser que con tanto sol, que el sol no sirve solo para ponerse moreno, sino que hay excedente de producción de energía eléctrica gracias al sol que tenemos en España, hombre, pues guardémoslo en baterías y luego podamos hacer uso de él o venderlo a Marruecos, porque sí, Marruecos y Francia, o a las dos, nos están ayudando, entre comillas. Cuando Marruecos tuvo terremotos, nosotros llevamos bomberos, dinero, servicios médicos de emergencias por la patilla, es decir, gratis, en un gesto de solidaridad, que está muy bien. Ellos nos están vendiendo la electricidad ahora, y Son buenos comerciantes. y con un incremento de más del 100. Ya veremos si es más del 100%, o sea, si han doblado el precio o es mucho más.
pero ya veremos. O sea, no es que están ayudando, sí. ¿Y por qué no se ayuda a Marruecos? Hombre, porque por una cuestión de proximidad el flujo energético, el flujo de electricidad es más cómodo, ¿no? Más Claro, operativo. pero yo sí que entiendo la cooperación entre países así, ¿no? Hay un principio de solidaridad Claro, primero claro, y sí, luego sí, sí. está, una cosa es, bueno, se podría, es que yo creo que también debemos poner las cosas un poco en su sitio. Podía haber sido una catástrofe y un drama, podían haber sucedido muchísimas cosas y yo creo que para tantísimas horas de apagón, quizás en muchas ocasiones o en muchos momentos, yo creo que todavía es pronto, ¿eh? Y hay que ver el alcance Sí, y hay que ver el alcance y es pronto, pero que no pasaran muchísimas más cosas. Entonces, creo que sí, que es cierto que los países debemos de ayudarnos, ¿no? Tenemos un problema, por ejemplo, con la migración que no está resuelto, pero que eso es otro tema. Entonces, cuando el tema de la electricidad nos está fallando en nuestro país, pues yo creo que aunque tengamos que pagarlo, ¿no? Pues cualquier ayuda es buena. No sé, creo también que cabe esperar a la reunión que está manteniendo Pedro Sánchez, evidentemente con Red Eléctrica, a quien debemos exigir lo máximo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha fallado? No nos lo podemos volver a permitir. Es decir, una cosa es una caída de minutos, de horas incluso, de una hora, de 2 horas, pero de 10 horas en muchas zonas es inadmisible o debemos estar muy bien preparados para eso, muy bien preparados para proteger evidentemente a la sociedad. Entonces, creo que es clave saber lo que sale de esta reunión con las eléctricas, tanto la red eléctrica pública como con las empresas Gracias, privadas, que al final los usuarios, por recibir luz en nuestras casas, electricidad, también estamos pagando. Entonces, eso que te comentaba tu mujer, Monse, al principio, ¿no? Oye, llama a la compañía eléctrica. Pues claro, claro. Es que sí, sí, al claro. final todos los ciudadanos debemos llamar a la compañía eléctrica para exigirles qué ha pasado, qué nos ha fallado, porque nosotros con nuestros impuestos y con nuestra cuota mensual estamos pagando ese servicio. Entonces, evidentemente, cada ciudadano, a través, en este caso, del gobierno, debemos pedir y exigir cualquier tipo de responsabilidad y también Y lo una estamos auditoría pagando, externa. un inciso, y lo estamos pagando muchísimo más caro que hace 5 o 6 años. O sea, Hombre, el precio de la luz y el gas hombre, se ha desmadrado. O vamos, sea, es que esto es alucinante. que es que de esto a lo mejor aprendemos que nos vale más comprar 4 velas y apagar las luces que no seguir con la luz. No, es que es verdad, es que al final nos llevamos unos años en el que nos están viniendo muchas cosas, ¿no? Y muchas cosas en las que directamente tampoco no somos responsables, pero que al final lo estamos pagando, porque estamos pagando una guerra de Rusia con Ucrania, lo estamos pagando, es decir, y son cosas que en el abastecimiento de cereales, de producción alimenticia, de aceites, en muchas cosas. Entonces, ahora la guerra comercial de Donald Trump. Entonces, estamos pagando muchas cosas. Dices, bueno, ¿y esto y ahora? ¿Y qué más? Pues sí, exigir responsabilidades, que se pongan al mando, que cese quien tenga que cesar, pero sabiendo que se cesa el que ha tenido la máxima responsabilidad en esto. Y luego yo creo que hay que ir más allá. Es decir, aparte de lo que pasó, ¿estamos preparados para esto, para hacer frente a esto? Ya no digo a 9 horas de apagón, pero hagamos frente a 5 horas de apagón, que no tengamos ningún accidente, que podamos atender, ¿no? Que sepamos funcionar. Yo, de verdad, o sea, y vuelvo a lo del tren. Es admirable la capacidad de la gente también como para resistir, estar tranquila, escuchar, aguantar, vale, no llega, no llega el rescate, vale, no llega, bueno, esperamos. Es decir, la capacidad también de contención y no de sabotearlo todo, de generar un caos. Creo que como sociedad también nos merecemos, no sé, un excelente o una matrícula de honor. Patricia, Ujú.
Bueno, yo sobre lo que están diciendo, evidentemente, como decía antes y como están diciendo los compañeros, evidentemente hay que exigir responsabilidades, pero como hemos visto en otro tipo de situaciones, y la hemos tenido hace muy poco con el tema de la gota fría, vemos que a pesar de exigir responsabilidades, ahí están. O sea, ¿qué responsabilidad ha habido en realidad? Si a mí gente de Algemesí o de Paiporta me sigue diciendo que hay semáforos que fallan. Yo este mismo fin de semana he estado en Valencia y he visto cómo está todavía todo aquello. Y no os podéis imaginar que, y he estado en una zona que no ha sido afectada demasiado y está todo fatal todavía. Entonces, si algo que ha pasado en octubre no ha habido ningún tipo de responsabilidad, ni ya sea por el gobierno central, ni por el gobierno de Mazón, en este caso en Valencia, no ha habido ninguna responsabilidad. Pasa lo que pasa. O sea, ya retrotrayéndonos a otras cosas, tenemos imputado a un fiscal general, el hermano de Pedro Sánchez. Están investigando a Begoña Gómez. Todo el caso Ávalo, Coldo, de Aldama. Que sí, que nosotros como ciudadanos obviamente tenemos que pedir responsabilidades ante todo, pero vemos que este gobierno no asume ninguna responsabilidad de nada, no actúa en un primer momento. Lo vimos, como os he dicho, en la gota fría. ¿Qué actuación ha tenido si todavía esa gente, muchos no pueden abrir sus negocios y las calles siguen como están? Ahora vemos como Pedro Sánchez sale ayer intentando dar unas explicaciones que ya no se cree nadie. Si este señor, cuando le escuchamos, de lo que escuchemos hay que trasladarlo a la mitad, porque de lo que está diciendo es del revés lo que tenemos que entender, porque lo que nos está diciendo todo el rato es mentira, elucubraciones. De hecho, ayer a Pedro Sánchez realmente le vino fenomenal el apagón para que no se hablara del hermano en redes, porque ayer en redes lo que iba a pasar, por ejemplo, es que todo el mundo hablara de su hermano. Así que le vino fenomenal. En este caso, obviamente, como dice Inma, también hay que pedir responsabilidades, por supuesto, a Red Eléctrica. Pero es que recordemos también que Red Eléctrica ya ha admitido previamente que existía un riesgo importante para el suministro eléctrico por el cierre, en este caso, de las nucleares. O sea, por lo tanto, ellos ya habían informado al gobierno. Pero, sin embargo, en este caso, tanto Beatriz Corredor como el propio presidente del gobierno lo han descartado, lo han negado que que existía este riesgo importante. Entonces, si se le está avisando desde la propia red eléctrica, hay formaciones políticas que también se lo están avisando constantemente. Que no se cierre la central de Almaraz, por ejemplo, aquí en Extremadura, y es que la van a cerrar. Y ya no es solo el suministro eléctrico, que es muy importante, es que recordemos que allí trabajan muchas personas, que 3.000 familias se van a ir a la calle, o sea, que no van a tener trabajo porque se van a ir. Entonces, es un sistema de acabar con todo y el de querer someterse o de querer dominar todas las instituciones, que hay que hacérselo mirar también como ciudadanos. Yo comprendo, Isma, que obviamente la sociedad española es una sociedad, digamos, consolidada, educada, digamos, en sí, que tenemos un respeto ante este tipo de situaciones, siempre somos muy solidarios. Evidentemente hay que comportarse en este tipo de situaciones porque si no podría aumentarse las catástrofes, como tú bien has dicho, y haber ocurrido muchísimas cosas más. Pero también como sociedad tenemos que hacérnoslo ver. O sea, es que todo lo que está pasando y seguimos sentados en nuestro sofá, sin hacer nada, sin reclamarle nada en sí a este gobierno, que yo comprendo que las formaciones políticas son las que realmente nos representan en el Congreso de los Diputados. Al fin y al cabo, los que tienen que defender a la ciudadanía y transmitirle pues, que nos sentimos inseguros, que no nos están atendiendo, que no nos están dando ese estado del bienestar que tanto airea Pedro Sánchez. Pero también nosotros, si estamos viendo que esa oposición, me da igual, es que ya no voy a hablar de ideología de un político u otro, es que fijaros hasta qué punto ha llegado que me da igual qué partido sea, pero sí, no se hace nada desde determinadas formaciones, como ciudadanos tendremos que empezar nosotros a movilizarnos.
porque lo que no puede ser es que la gente de Valencia esté todavía como está, que en este caso el apagón, que como bien decía también Javier, al fin y al cabo nos va a costar el dinero, o es que vamos a seguir pagando, o a nosotros nos van a venir mañana y nos va a decir nuestra compañía eléctrica, no, te vamos a descontar en la próxima factura las 10 horas que has estado sin luz. Y luego las compañías de comunicación también te van a decir, no, en la próxima factura también te descontamos. No, te lo van a cobrar. De hecho, a mí realmente el miedo que tenía yo ayer es que digo, como esto dure mucho tiempo, porque en realidad nosotros aquí en España nos volvemos un poco locos con el tema de todos a comprar a los supermercados, porque ayer yo no fui a comprar, pero por las imágenes que he visto en redes, o sea, vaciaron el Mercadona. Entonces, si cada vez que pase algún tipo de catástrofe así, vamos a acabar con todo y el gobierno no va a actuar como tiene que actuar con un protocolo eficiente ante este tipo de situaciones, entonces, ¿para qué queremos un gobierno? ¿Para qué queremos tantos diputados a los que estamos pagando? Si vemos que cada día pagamos más impuestos y nuestro estado de bienestar, nuestra seguridad como ciudadanos cada vez va en detrimento de nuestro bienestar. Entonces, yo creo que esa es la pregunta realmente que nos tendríamos que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Porque es que yo ya hasta como ciudadano estoy desesperanzada de lo que está haciendo este gobierno. No sé cómo lo verán mis compañeros, pero yo lo veo así. Es que no sé ya qué más va a pasar con este presidente. ¿Qué más vamos a tener que aguantar? Javier, di lo que quieras y si quieres vamos cerrando, pero tienes ahí... A ver, yo leía esta mañana en prensa que las cifras, o sea, las cifras de pérdidas del apagón de ayer podían rondar los 45.000 millones de euros. Es una barbaridad, 45.000 millones de euros. Estamos hablando que hace 10 días Pedro Sánchez incrementaba el presupuesto de defensa, no llegaba a 15.000 y no se sabía de dónde lo iba a sacar, pero en 15.000 y ayer perdimos 45.000. Bueno, es tres veces más, ¿no? Del incremento del presupuesto de defensa. Yo ayer una de las cosas que eché en falta también fue un fallo, o me eché en falta, no, o sea, detecté un fallo en la política informativa del gobierno. Respecto de la Dana, la gota fría que decías, Patricia, hombre, yo no sé dónde estaría Amazon y probablemente Amazon acabará teniendo que asumir alguna responsabilidad o de arriba le caerá un collejón y se tendrá que ir a su casa, ¿no? O a casa o a la casa donde estuviera después de comer con la periodista hasta que apareció casi a las 8 ahí en el CECOPI. Pero uno de los reproches era que no se habían emitido los mensajes de alerta. Ayer el gobierno de España tampoco informó a los ciudadanos con un SMS. Informar de lo que estaba pasando, de lo que estaban haciendo o un mensaje simplemente transmitiendo tranquilidad. Tampoco lo hizo. O sea, el señor Pedro Sánchez ha habido una comparecencia o dos, creo, que tuvieron que ser prácticamente radiadas porque es que tampoco se podía acceder a la televisión. Entonces, aquel que no tenía una radio a pilas de las que tenía mi abuela hace no sé cuántos años, pues yo no me enteraba de nada. O sea, el WhatsApp iba, venía, el Telegram parece ser que era más estable, pero bueno, un cachondeo. O sea, también hay una falta de previsión política, de desatención al ciudadano, vamos, en definitiva, de desatención al ciudadano. Eso una. Y otra, hombre, es que 8 o 10 horas tampoco es así. Yo en casa, en Alella, el suministro se repuso sobre las 2 de la madrugada. Es decir, 14 horas sobre las 2 de la madrugada. Pero curiosamente, en la mitad del municipio donde vive mi hija, ellos a las 4:30 de la tarde tenían ya suministro eléctrico. O sea que fue una cosa también en la feria, que tuve que volver a la feria otra vez, chocaba ver la feria iluminada. Bueno, de hecho la tuvimos que cerrar antes, tuvimos que acordar en el sector de la feria cerrarla a las 9 en lugar de a las 12 o la 1 de la mañana, porque fuera estaba oscura, la ciudad estaba oscureciendo y a las 9 acordamos que tuviera margen para poder llegar a sus domicilios, ¿no? Los visitantes de la feria o las personas que trabajan allí. Pero llamaba la atención ver la feria iluminada y todo el exterior apagado. Justo enfrente hay un edificio de Telefónica, una torre telefónica que es de las más altas que hay aquí en Barcelona, totalmente apagada. Creo que el Hotel Hilton tenía
iluminación en la escalera de evacuación, nada más. Lo demás era una oscuridad total. Hasta las 10 y pico, 10 y cuarto, 10 y 20 era justo cuando yo me iba a ir, que se iluminó todo de golpe. Y de camino a Alella había zonas de Badalona que estaban iluminadas, otras seguían a oscuras, San Adrián igual, Ciana a oscuras, Alella parte iluminada, donde yo vivo pues no había luz. Pero claro, pero es que además en Barcelona ciudad, hubo distritos donde tengo el despacho aquí en Pedralbes, en Tres Torres, la zona alta, que no tenían agua, porque resulta que la distribución del suministro de agua doméstica, de agua en los grifos de casa, viene de una estación de una estación aquí en Curserola, que la estación de bombeo no tenía suministro eléctrico. O sea, en la parte alta de Barcelona no había agua tampoco. Pero es que además, y es curioso, la temperatura media en Barcelona ayer, en Barcelona, imagino que en Madrid igual, en las grandes ciudades, bajó entre 2 y 3 grados. Es curioso. Solo de las rutinas diarias de las televisiones, los electrodomésticos, lo que sea, bajó la temperatura entre 2 y 3 grados. Esto me dijo Guardia Urbana, y es posible. Bueno, 2 o 3 grados. Si eso es posible o es cierto, qué curioso, porque uno de los últimos cataclismos de la Tierra, una de las últimas extinciones, se produjo por un incremento de temperatura entre 8 y 10 grados, que fue en la época glaciar, de las glaciaciones, donde gobernaban los grandes mamíferos peludos, mamuts, dientes de sable y tal, descendió la temperatura entre 8 y 10 grados, se descongeló todo lo que estaba congelado y hubo, claro, inundaciones por toda la Tierra y prácticamente se extinguieron las especies que dominaban en aquel momento. Y pues ayer también hubo una diferencia térmica curiosa de la que seguro que nadie nos va a hablar tampoco, ¿no? Ni de los fallecidos por ELA, que seguramente alguno falleció en su domicilio esperando esas ayudas que prometió Pedro Sánchez y que ni han sido presupuestadas ni han sido ejecutadas, como las de la Dana, ni tampoco se habla de los miles. Lo has dicho tú, Inma, porque tú lo viste en primera persona y hablas de 500 usuarios del convoy del ferrocarril que tú usabas ayer. Pero es que fueron miles. O sea, lo que te pasó a ti, Inma, en España fueron miles. Rodalías en Cataluña esta mañana se ha suspendido el servicio de cercanías. Rodalías es cercanías. De cercanías. Se ha empezado se implementó el servicio, pero como había oscilaciones y picos, al final decidieron sobre las 9, 8 y media, 9 de la mañana, decidió suspender el servicio, cuando ya habían desplazado a miles de personas a sus lugares de trabajo. No sé cómo habrán vuelto esas personas, porque ahora ha llegado un aviso de que estaban intentando restablecer, de que había líneas que funcionaban y no sé qué. ¿Y cuántos miles de españoles se quedaron en sus ascensores? Me explicaba mi padre esta mañana que fue a comprar y justo cuando subió en el ascensor y cerró la puerta de su rellano, ¡paf!, se fue la luz. O sea, le pilla 10 segundos antes y el pobre se queda ahí con 95 años. Que el hombre está bien, pero ahí con el móvil, que no puede llamar a nadie, el timbre, el pito ese de la alarma del ascensor no funciona. Bueno, no sé qué hubiera hecho. ¿Cuántos miles de españoles se quedaron en ascensores y tuvieron que ser rescatados por los propios vecinos porque los servicios de bomberos no daban abasto? Tampoco se ha hablado mucho. Se nos dará también esa información. Es que, claro, lo de ayer fue tremendo. Y si esto dura, Patricia, como tú decías, yo creo que 1 o 2 días más. Ayer se agotaron aguas, conservas en prácticamente Mercadona, Aldis, Condis y todos los supermercados. Pero es que si esto dura unos días más, no hubiera habido abastecimiento en los propios supermercados, en los propios centros de venta. ¿Y qué hubiera podido pasar después? Y si en lugar de 2 o 3 días son 5, esta tarde el canciller austriaco decía que esto que ha pasado en España puede pasar en Austria y en cualquier punto de Europa. Y que es posible que pase no como en España, que ha sido un día, él hablaba de un día, sino que puede pasar 4 o 5 días. 4 o 5 días, esto prácticamente es de Walking Dead, pero sin zombies, porque pasados los 4 o 5 días que no hay gasolina, que no hay nada, que no hay electricidad, no hay agua en muchos sitios, en muchos domicilios, ¿la gente qué hace? Pues igual por una cuestión de pura supervivencia va a casa del vecino a ver qué tiene, a las buenas o a las malas. Por ejemplo, Claro, es que esto es tremendo, que un gobierno en el siglo XXI no sea capaz de tener previstas estas eventualidades que son posibles, pues es una barbaridad. Y claro que hay que pedir explicaciones. Y da igual, sea del PP, sea de Vox
o sea del PSOE, que es el que le toca porque es el que está ahí. Es que esto sí, esto es... Y luego, Javier, y ya es nada más que un apunte, y luego el tema también de que están fomentando el tema de la moneda digital, y ayer vimos claramente Bueno, que con el tema de la moneda digital, si no tenías dinero físico para pagar, a ver qué hace la gente. no, es que ayer, y eso es un ejemplo. En la feria que os he dicho que estaba iluminada y que funcionaba y se cocinaba y bebían y bailaban y no sé qué, no podían cobrar con tarjetas porque había luz, pero no podían cobrar con datáfonos, no había wifi, o sea, no podían cobrar, pero es que no se pudo cobrar en ningún comercio, en ningún punto de España. Es que muchos no pudieron ni cerrar su comercio. Y yo sé que ahí ha habido gente que se ha tenido que quedar esta noche hasta que les haya llegado la luz, protegiendo su pequeña tienda de botones o de lo que sea, porque es que Sí. ni poder cerrar una tienda. Es tremendo. Chicos, si queréis lo dejamos aquí para no entreteneros más y muchísimas gracias a los tres, ¿vale? Muchas Gracias a gracias. vosotros. Como siempre, un placer compartir este espacio. Y con chicas tan guapas, pues más. Bueno, muchísimas gracias a los tres y nos vemos otro día y ha sido un placer. Venga, Venga, chao. gracias. Un abrazo. Adiós.